Muy buenas tardes, queridos amigos. El tercer vivo del día. Hoy, los martes, es un día cargadito de contenidos. Y como parte de nuestra tradición española, argentina, es el latín, estamos todos los martes charlando con Sebastián sobre este tema. Cuando un gobierno, una sociedad destruye su idioma, en el caso nuestro el español, con el tema de lo inclusivo y todo eso, lo que hace es romper nuestra raíz profunda con el primer estado de Occidente, que fue el Imperio Romano. Del Imperio Romano salió el Sacro Imperio Romano Germánico, salió el Imperio Español, salió el Imperio Español en América, y de esas Españas americanas salieron los estados actuales. Por eso nuestros estados actuales, sea argentino, uruguayo, chileno, es una herencia de aquel antiguo Imperio Romano. Si nosotros cortamos la tradición que nos une, destruimos la raíz de nuestra cultura. Por eso, para hablar y aclarar de que en su momento Juan XXIII, Papa, el primer Papa que llama al Concilio Vaticano II, un concilio muy discutible y todo, pero que no es el tema de hoy, dijo que en realidad el latín seguía siendo la lengua de la misa y de la iglesia. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Fue así? ¿Así fue que ¿Qué se tal, Patricia? expresó el ¿Cómo Papa estás? Juan XXIII? Bueno, ¿Cómo muchísimas estás? gracias nuevamente por esta invitación. Es un gusto realmente este espacio y poder compartir. Sí, efectivamente, vos mencionaste dos puntos que son muy importantes. El primero, que lo trata justamente Juan XXIII en la Constitución Apostólica, que les voy a mencionar algunos puntos. Constitución Veterum Sapientia, del año 1962. Te quiero mencionar un dato histórico. El 22 de febrero del año 1962, fiesta de la Cátedra de San Pedro. O sea, esta Constitución Apostólica es nada más ni nada menos que puesta en conocimiento, digamos, establecida en la Iglesia por Juan XXIII en el año 1962, ¿no? Y por otro lado, es cierto que, a mí uno de los aspectos que me llamó la atención es justamente que sabemos que Juan XXIII es quien da el puntapié inicial con el convocar al Concilio Vaticano II, ¿no? Con todo lo que implica el Concilio mismo Vaticano para la historia de la Iglesia, ¿no? Y consecuencias y demás que no son, como bien mencionabas, no es el objeto hablar propiamente del concilio, pero sí es importante tener en cuenta, digamos, que permanezca latente la presencia del concilio y algunos efectos y la historia misma de la iglesia y la realidad también de la iglesia y de la historia misma de la iglesia, ¿no? Y un primer aspecto que justamente a mí me llamó la atención es que apenas se inicia la Constitución Apostólica, se destaca la finalidad evangelizadora que tiene la Iglesia a través del latín, ¿sí? Yo me voy a permitir mencionar brevemente algunos apartados que remarqué de esta Constitución Apostólica. Insisto, Veterum Sapientia, se escribe Veterum Sapientia, se pronuncia Veterum Sapientia en latín eclesiástico. Y justamente lo primero que hace el Papa es reconocer la importancia de la literatura griega y romana, ¿sí? Y dice que esta literatura griega y romana es aurora anunciadora del Evangelio, ¿sí? La literatura griega y romana y también las doctrinas de los pueblos antiguos son tenidas como una aurora anunciadora del Evangelio. Es una preparación de las mentes para recibir las riquezas divinas que Jesucristo, en la economía de la plenitud de los tiempos, comunicó a los hombres. Es decir, aparece como un aspecto central, digamos, y se inicia, así este es un aspecto muy importante, porque se inicia la Constitución Apostólica reconociendo cómo la literatura griega y romana son una preparación para el fin evangelizador de la misma Iglesia. Es decir, esto acá, justamente por eso yo recién mencionaba el tema de que si bien no es específicamente el tema de la conversación, de esta reunión, hablar del Concilio Vaticano II, sí queda en claro que acá hay una finalidad evangelizadora. Es decir,
y predicada a todas las naciones. No es que da todo lo mismo, que cualquier religión da lo mismo y que todos llegamos al mismo lado de cualquier manera. Este aspecto me parece Acá, perdóname, importante. Sebastián, esta frase me parece fantástica. Dice, no hay nadie que pueda poner en duda la especial eficacia que tiene tanto la lengua latina en general como la cultura humanística para el desarrollo y formación cultural de los jóvenes, pues ella cultiva, madura, perfecciona las principales facultades del espíritu, proporciona agilidad mental y exactitud en el juicio, desarrolla y consolida las jóvenes inteligencias para que puedan abarcar y apreciar justamente todas las cosas y finalmente enseña a pensar y a hablar con un gran orden. Juan 23, Constitución Apostólica Veterum Sapientia, que la ponemos acá en pantalla. Es decir, que Sí, queda claro que esto, digamos, el latín unido al estudio de la cultura grecorromana le da a un joven la formación para entender cuál es su civilización, ¿no es cierto? claro. A ver, podría decirse que esta Constitución Apostólica se divide en dos partes, ¿no? Digamos, en su desarrollo. En un segundo momento, efectivamente, el Papa reconoce la importancia que tiene el latín y la cultura griega, porque habla del latín y el griego. Especialmente se refiere la Constitución a fomentar el estudio de la lengua latina, pero también hace referencia a la cultura griega y al griego mismo y recomienda el estudio del griego. Pero, digamos, y en un segundo momento reconoce efectivamente, como acabas de leer, la importancia que tiene decisiva para la cultura el conocimiento del latín y cómo, y los diversos beneficios que concede, que otorga el estudiar latín, ¿no? Para ordenar la mente, para la argumentación que podemos realizar en distintos contextos, etcétera, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pero a ver, en el orden de la Constitución Apostólica, primero, por eso esto es lo que a mí me llamó la atención, primero en Juan 23, que se recuerda que es, digamos, reconocido como un papa de modales, de muy buenos modales, digamos, ¿no? Un papa manso, si se quiere, como se lo reconoce, pero esta encíclica, esta Constitución Apostólica, tiene características de grave advertencia también para la Iglesia misma. Y por eso en la primera parte de la Constitución, que realmente le recomiendo para leer, hay una revalorización de la importancia del latín en primer lugar para la Iglesia, digamos. Justamente por esto que habla de que hay distintos fines, ¿no? El primer fin que señala es una finalidad evangelizadora, aurora anunciadora del Evangelio, preparación de las mentes para recibir las riquezas que Jesucristo comunicó a los hombres, ¿sí? Acá hay lo que noto también que dice que bueno, la iglesia, por ser universal, tiene que tener una lengua común para todas, porque es decir, es una institución supranacional, usando términos modernos, ¿no es cierto? Es una exageración lo que digo, pero es una entidad supranacional que está en todos los países. Para que ese Estado, que es como un Estado, que a su vez tiene como pequeñas sedes en cada parroquia, tenga una lengua común, necesita el latín, que lamentablemente sí, haciendo una mención al concilio, estos fueron los pastores luteranos que impulsaron el cambio y llevarla a la lengua, digamos, a la lengua vernácula, que llevó a excesos como estos, ¿no es cierto? Una mujer hace una pseudo consagración y se diferencia muchísimo de la espiritualidad que vemos en una misa tradicional, ¿no es cierto? Donde vemos muchísima más fuerza, ¿no? Claro, bueno, acá, claro, justamente son muchos aspectos los que aparecen y evidentemente hay una interrelación entre todos estos temas y también con la Constitución esta apostólica. Vos hablabas de la unidad, uno de los segundos, un segundo fin que refiere la Constitución Apostólica Veterum Sapientia es que el latín justamente permite la unidad en la Iglesia. Y lo dice expresamente, une entre sí, dice, es un admirable instrumento de la propagación del cristianismo en Occidente. Admirable instrumento de propagación, ¿sí? Une entre sí con estrecho vínculo de unidad a los pueblos cristianos de Europa. Es decir, un segundo fin es la unidad, precisamente. El otro día alguien hablaba de desunión, que se generaba un espíritu, digamos, de separación. En realidad es todo lo contrario. La Iglesia precisamente a través del latín buscó
que todos los pueblos cristianos de Europa estuvieran unidos, digamos, con una lengua universal común, digamos, ¿no? Lo mismo que sucede con el derecho romano, es decir, lo que se intentó culturalmente a través de Grecia y Roma fue retomar toda la cultura griega y romana y que eso fuera, digamos, sirviera para la unión de los pueblos europeos, no para separarlos. Bueno, el latín es lo mismo. Y después, vos también recién, lo que pasa es que está relacionado evidentemente con la cuestión de la sacralidad. Vos ponías esas imágenes, te voy a citar textualmente, suena bastante académico esto, pero textualmente dice: no se puede olvidar que la lengua latina tiene una estructura noble y característica, un estilo conciso, diverso, armonioso, lleno de majestad y dignidad, que contribuye de una manera singular a la claridad y a la solemnidad. Estas dos palabras, claridad y solemnidad, digamos, es decir, justamente acá esta imagen habla, digamos, la majestad y la dignidad del latín contribuyen a la claridad y a la solemnidad, ¿sí? Es decir, digamos, entraría, digamos, aquí el cómo, digamos, la utilización del latín repercute, digamos, en aquellos que está relacionado con los ritos, concretamente, ¿no? Con el rito, ¿no? Mirá lo que nos dice acá un seguidor, Rey Balduino IV, el nombre que ha elegido. Omne verum quocumque dicatur, Espíritu Santo est. Toda verdad, sin importar quién la diga, proviene del Espíritu Santo. Y es una frase muy firme y en latín, ¿no es cierto? Es difícil que pueda ser manipulada esta frase, ¿no? Claro, bueno, sí, Santo Tomás decía lo mismo, o sea, no hay que, digamos, Santo Tomás citaba a paganos y no por eso significaba que Santo Tomás fuera un pagano, ¿no? Justamente la búsqueda de la verdad en primer lugar, sin importar quién lo diga, y analizando los textos mismos, ¿no? Por eso es importante la referencia expresa a lo que dice la letra misma en este caso, de esta Constitución Apostólica. Pero acá, ya de entrada, tenemos destacados tres fines: una finalidad evangelizadora, una finalidad de unión dentro de la Iglesia y los pueblos cristianos, y por otro lado, es muy importante acá lo que el mismo Juan 23 refiere, de cómo la majestad y la dignidad del latín contribuyen a la solemnidad, digamos. La riqueza de los ritos, las formas, ¿no? Justamente, no es lo mismo. Acá el Papa lo que está reconociendo es que las cosas no son no importa que se hagan de cualquier manera, digamos, sino que tienen justamente una importancia, incluso el modo en que se rece concretamente, o cómo se desarrollan los ritos, ¿no? El rito, ¿no? Y bueno, claro, esta frase que vos acá recordás de la reunión pasada va en la misma línea de una postura crítica que también asume Juan 23 en esta Constitución Apostólica, ¿no? Pero hay una diferencia. Benedicto XVI, en su tiempo, digamos, está haciendo una denuncia a la cultura contemporánea, ¿sí? Acá Juan 23, en esta Constitución Apostólica, está asumiendo también una actitud crítica ad intra, digamos, ¿no? Ad intra de la Iglesia, ¿sí? Te voy a citar textualmente. Dice: como está establecido por el Código y por nuestros predecesores, los aspirantes al sacerdocio, antes de comenzar los estudios propiamente eclesiásticos, deben ser instruidos con sumo cuidado en la lengua latina por profesores expertos, con métodos adaptados y durante un periodo razonable, para que no suceda que, llegados a las disciplinas superiores, por una culpable ignorancia del latín, no puedan entenderlas plenamente y mucho menos ejercitarse en las disputas escolásticas con las que las mentes juveniles se preparan para la defensa de la verdad. Digamos. Es bastante incluso, digamos, fuerte el texto, ¿no? Porque fíjate que habla de una culpable ignorancia del latín, ¿no? Sí.
Sí, 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 sí. Y evidentemente uno nota que toda la cultura que heredamos de Roma se quiebra, ¿no es cierto?, con la pérdida. Mirá lo que nos dicen nuestros seguidores. Uno dice, el caballero de la Orden Novohispana, salve nietos de Roma, hijos de España. Mauricio nos recuerda, la celebración de la Santa Misa entre los nativos y los soldados irlandeses y polacos, es decir, lo que era la Brigada San Patricio, en América, en México, los unió como hermanos de la fe usando el latín. Edgar nos dice de Costa Rica, quitan el latín como parte de la estrategia para destruir la cultura y la iglesia. Sin él no hay universalidad, porque podemos asistir a misa en cualquier país. Lo que te decía, dice un marino argentino que estuvo mucho tiempo en Europa, ¿no? Y pasaba de Francia, Alemania, Holanda, y en cualquier lugar iba a misa el domingo sin ningún problema. La primera vez que en Holanda lo recibieron con la misa nueva, quedó absolutamente desubicado, ¿no? Javier dice, Juan 23 no lo prohibió, pero lo recortó, adulteró y reformó. Y fue Pablo VI quien prohibió en los años de 1970 oficialmente en todo el magisterio católico. Y eso es cierto, bueno, acá una figura siniestra que es el cardenal Bea, que impulsó los cambios que había iniciado Pablo VI. Pero bueno, si uno nota acá, perdón, en la forma tradicional, una fuerza que no tiene una forma nueva, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer una aclaración, ¿no? Digamos, una cosa es lo que es de iure, podría decirse, y otra cosa es lo que es de facto, ¿no? De hecho, propiamente, no ha habido una prohibición del latín. De hecho, justamente... Sí, te escucho. Porque pensé que se había cortado. Justamente, no. Justamente hay un motu propio del anterior Papa que nunca fue tampoco derogado, que permite la celebración de la misa tridentina y la misa en latín, además de todo lo que es la historia de la Iglesia, San Pío V y demás. Lo que pasa es que sí, como recién mencionaba uno de los comentarios, el problema está en lo que sucede de hecho, digamos, ¿no? Y esa es una realidad, que uno no quiere decir que uno sea contra nada ni contra nadie, pero la realidad es que muchas veces no se favorece, como sí se intentó con esta Constitución Apostólica, los estudios del latín, digamos, ¿no? Ahora, es notorio que, digamos, todos los papas a lo largo de la historia fueron firmes defensores de la tradición del latín, ¿cierto? Sí, sí, sí. Acá también la Constitución Apostólica reconoce este mismo hecho de que la Iglesia, los predecesores, como te mencionaba recién, ¿no? Nuestros predecesores impulsaban y afirmaban la importancia de que los aspirantes al sacerdocio estudien el latín, ¿no? Mirá, te leo otra cita. Es preciso tutelar, son importantes las expresiones que utiliza Juan 23, ¿no? Es preciso tutelar escrupulosamente las exigencias propias de la formación de los futuros sacerdotes. No solamente en lo que respecta al número y cualidad de las materias, sino también en lo que concierne al tiempo que ha de dedicarse a su enseñanza, ¿sí? Otra afirmación. Las principales disciplinas sagradas, como se ha ordenado repetidas veces, deben ser explicadas en latín. Expresiones propias y bien definidas en su sentido y, por tanto, aptas para mantener íntegro el depósito de la fe católica, es también lo suficientemente precisa para evitar la verbosidad superflua. Es decir, acá hay una advertencia, justamente también, para que la unidad de que hablábamos recién, la inmutabilidad y unidad del latín, evite justamente que se altere el depósito, lo dice la letra de la Constitución, por eso lo quería leer, lo quería remarcar en el texto, para que, digamos, la utilización del latín permite que no se altere el depósito de la fe católica. Digamos, ese es un aspecto interesante para reflexionar respecto al
por lo menos respecto a este texto de Juan 23, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Entonces, a ver, queda claro que digamos, el latín, o sea, a pesar de lo que dijesen muchos que fueron manipulando la información, el Juan 23 jamás se opuso a que se perjudicase el latín en la misa, ¿cierto? Esto vino posteriormente. Sí, no solamente eso, sino que, a ver, hay en esto, como les digo, hay concretamente en esta Constitución Apostólica, quiero leerlo también en el punto, porque finalizando, hay una serie de ítems que señala, ¿sí? Bueno, recién leí uno, ¿no? Pero hay una serie de advertencias que enumera la Constitución Apostólica, prescribiendo que se difunda el latín y que si no está suficientemente establecido, que desarrollado en las cátedras y en los seminarios, que se realice y que se pongan profesores que estén capacitados para enseñarlo, ¿no? Por ejemplo, una recomendación, punto número 2 de la Constitución Apostólica, a los superiores y obispos de las órdenes religiosas. Velen estos con paternal preocupación para que ninguno de sus súbditos, por desmedido afán de novedades, escriba contra el empleo de la lengua latina, tanto en la enseñanza como en los ritos sagrados de la liturgia, ni, movido por prejuicios, disminuya el valor preceptivo de la voluntad de la sede apostólica y altere su sentido. Es interesantísimo, digamos. Evidentemente deben haber estado percibiendo que había como una especie de ataque ya en 1962 al empleo de la lengua latina. Sí, vos sabés que notás además, discúlpame, ¿no? Que hoy los sacerdotes entienden mucho menos de latín y de griego, ¿no? De hecho, parecen empleados de una ONG humanitaria, muchos de ellos. Pero se llega a tal extremo que hoy con Luis Medina contábamos del programa que hacemos siempre de Estados Unidos, cómo hubo un escándalo en una misa moderna donde una madre de familia fue a comulgar, estaba embarazada, fue con sus hijos, y no se, obviamente se sacó el bozal para comulgar, sino cómo vas a comulgar. Y luego se sentó y no se había vuelto a poner el bozal, o se olvidó, qué sé yo, no quiso. Además, una mujer embarazada quiere respirar bien, obviamente. Si una persona no embarazada quiere respirar bien, con más razón una mujer, una mamá. Y el sacerdote la increpó en misa. Ya había terminado la comunión por no estar, por no haberse puesto el bozal, e hizo que llamasen a la comisaría en medio de la misa. Entonces uno dice, vino la policía y la obligó a retirarse, ¿no? Entonces digo, pucha, el modernismo y la pérdida, pasar del latín al inglés, evidentemente debe haber una pérdida importante del valor del misterio, porque lo que cubre digamos, la misa son misterios, es decir, los concilios no dictaban doctrinas o teorías, encubrían el misterio religioso, ¿no es cierto? Entonces, ese misterio, digamos, que vos lo ves tan claramente en esta imagen, y bueno, Exacto. es algo que vos decís, esto es el reflejo de acá. Explícanos qué es esta cruz. Esa es la cruz de Constantino, digamos, y ahí está la importancia de cómo, la importancia porque también lo refiere la Constitución Apostólica, de recoger toda la tradición, ¿no? Utiliza expresamente, entonces el latín dice es vehículo de transmisión, dice que es un puente justamente para relacionarnos con toda la historia de la Iglesia, ¿no? Con su principio, con su desarrollo, digamos, y con su desenlace, porque habla justamente de la pervivencia del latín en toda la historia de la Iglesia y su continuidad hasta el fin de los tiempos. Esa es la intención que expresamente menciona Juan 23 en esta Constitución Apostólica, ¿no? Lo que llama la atención, a mí particularmente me llamó la atención porque es verdad que, digamos, los que por ahí tenemos alguna formación o nos movemos dentro del ámbito tradicional, tenemos la idea de un Juan 23 ya polémico
y efectivamente puede ser que es el Sí, Papa que polémico convoca. no fue, ¿no? Exacto. Claro, pero en la letra, Fue- por eso yo creo que acá está la cuestión en lo que es, viste que se habla tantas veces del gradualismo, ¿no? Acá Juan 23 hace una condena expresa y una advertencia a los seminarios para que estudien latín. Imagínate si eso sucediera hoy. Benedicto XVI no pudo hacer ni la tercera parte de esto. Intentó y hizo una crítica de que se estaba abandonando los estudios humanísticos, pero no hizo una crítica de intra en este aspecto. En otros sí lo hizo, refiriéndose a los seminarios y demás, pero también está relacionado con esto. Lo que pasa es que Juan 23 dice, están abandonando el estudio del latín los seminaristas y tienen que estudiar latín. O sea, Claro, y eso mirá lo y que eso tiene Edgar que nos ver. dice, esta frase está genial, me dice, es tan importante el latín que a ningún exorcista de la iglesia se le ocurre llevar a cabo un exorcismo en lengua vernáculo. Es cierto, ¿eh? Una pregunta, la cruz esta, la X y la P, ¿se puede saber el significado? Me agarraste infraganti, pero yo creo que Creo que significa es Padre y Cristo, si mal no recuerdo, es Padre y Cristo. También nos preguntan, David, ¿dónde nace el latín? Yo creo que el latín nace varios siglos antes de Cristo a partir de la zona del Lacio, ¿no es cierto? exactamente, de ahí viene justamente el nombre, del latium, digamos, ¿no? A partir del lacio se propaga y se empieza a difundir a través del Imperio Romano, ¿no? Efectivamente. Pero sí, son muchos aspectos y creo que justamente está todo relacionado también con es muy importante pensar también la cuestión de lo que se refiere en la Constitución, de cómo la majestad y dignidad contribuyen efectivamente a una mayor solemnidad, y eso lleva, por el ejemplo que vos mencionabas, creo yo, en mi opinión, eso creo que lleva esta cuestión de la majestad y dignidad, lleva a concentrarse digamos, en lo más importante, en lo esencial, que es concretamente que, por ejemplo, se va a recibir el cuerpo de Cristo, digamos. Ese es el aspecto más importante, no si tengo las manos limpias en ese momento, y si voy a ir, digamos, si me pongo o no el barbijo cuando termino de comulgar. Creo justamente que cuando se pierde este punto, la reflexión sobre lo sustancial, vienen todos los otros problemas que vos mencionabas recién, ¿no? Este ejemplo de la Por señora. eso, yo creo que digamos, la pérdida del idioma en Roma, como lo es la pérdida del español para nosotros, es no entender que esto es el centro del mundo. Siempre se dijo, la civilización se sostendrá en la medida que se sostenga Roma. El día que Roma empiece a dejar de sostenerse, el mundo va a entrar en decadencia. Y hoy estamos ya en ese proceso, ¿no es cierto? Hoy ya vemos un proceso decadente que vemos complicado. Ahora, una pregunta. ¿Por qué es importante para nuestros oyentes anotarse al curso de latín? ¿Por qué es importante que aprendan este curso de latín básico que en pocas Bueno, semanas a la gente le daría suficientes herramientas para entender esta lengua? bueno, si me dejas rápido un breve comentario, Sí, nuestro sí. canal de YouTube del curso de latín llegó ya a 1000 suscriptores, cosa que es un buen dato. Porque Felicitaciones. hemos llegado a los 1000, así que yo creo que justamente la riqueza está en lo que en la cita, uno de los puntos está en la cita que mencionabas recién, que pusiste recién, de Juan 23, en cuanto también la riqueza que aporta el estudio del latín, no solamente desde el punto de vista histórico, sino como tiene capacidad concretamente práctica para ordenar la mente del hombre, ¿no? Para prepararlo, por ejemplo, para la argumentación, para la retórica, para ordenar su forma de razonamiento. Creo que tiene muchos aspectos teóricos y aspectos prácticos. Estoy buscando la cita que pusiste, que estaba en azul, pero creo que concretamente ese es uno de los aspectos, y después sí me parece que hay otro punto. ¿Esta te referís, perdón? ¿Esta? Exacto, claro. No, pues es muy buena la enumeración que hace, ¿no? Madura, perfecciona las facultades del espíritu, proporciona agilidad mental, exactitud en el juicio, desarrolla y consolida las jóvenes inteligencias. Y después sí hay otro aspecto que también es muy interesante,
que es que aquellos que también tienen la posibilidad de asistir a la misa tridentina, a la misa de latín, la conozcan bien, digamos. O sea que, por ejemplo, es un aspecto importante que nosotros también trabajamos, por ejemplo, que haya buena pronunciación, intentar perfeccionar la pronunciación, y eso se puede notar en los cursos, concretamente con chicos de 13, 14 años que pronuncian bien el Pater Noster, el Ave María, el Credo, en latín, ¿no? Y lo memorizan. Entonces, creo que son múltiples aspectos, ¿no? Múltiples beneficios. ¿Qué te iba a decir? Acá nos recuerda Vicente, vemos muchísimo a Grecia. Los evangelios están en griego, los guardaban en monasterios en Grecia durante siglos. Es cierto, por supuesto. Y San Andrés, de quien portamos acá la bandera de la Aspa de Borgoña, era el protocalo, ¿no? Aquel hombre viril adelantado. Nos preguntan, ¿podríamos aclarar si la idea original del Novus Ordo era intercalar lengua vernácula con latín? Porque se hostiga a los sacerdotes que latinizan los sacramentos. Yo la verdad que no conozco detalles de este punto. Lo que sí, concretamente en relación con lo que estamos hablando, es que el Papa mismo, Juan XXIII, advierte que la pérdida de la utilización del latín afecta al depósito de la fe. Es decir, lo que se intenta, por eso no es casual mantener o no el latín, ¿no? Dice, el mantener el latín y recurrir a los textos en latín y utilizarlo en latín como lengua universal inmutable, permite que el sentido de las palabras se mantenga justamente inmutable, y a través de eso el depósito de la fe, las tradiciones que se recogen a través de la lectura de los textos. Entonces, su alteración, su modificación, su desprecio no es algo casual, sino que afecta justamente a las mismas verdades católicas. Lo dice el texto, no es algo mío, sino que, entonces, la realidad es que esto lo haga quien lo haga. En la encíclica, en la Constitución también se habla de los que menosprecian el latín. Lo haga quien lo haga, es algo que afecta a la Iglesia Católica y a la cultura en general, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Acá nos recuerda, el Lacio es región histórica actual de la provincia romana, y el símbolo que estábamos viendo es el crismón, ¿cierto? Exactamente. Uno de los primeros cristogramas formados por las dos primeras letras de la palabra griega Cristo. Nos preguntan si durante el papado de Juan XXIII fue que estuvo preso el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Yo sé que tuvo varios problemas, digamos, sí. No digo preso, ¿no? Pero de alguna manera sí, muy perseguido el padre Pío de Pietrelcina, ¿no es cierto? Años después, en los 70, ya con Pablo VI, acá el padre Castellani también. Saludamos a la gente de Italia y también a la profesora Angela Pellicchiari de Italia, que tiene lo que se llama la píldora de cultura, ¿no? Las píldoras de cultura, que recomiendo que las vean. Y bueno, nos hemos conocido por una conferencia que dio sobre el Risorgimento italiano, hizo mención a algunos trabajos míos. ¿Con qué nos despedimos? Mira, si me dejas brevemente, la lengua, no te dejo, la lengua usada por la Iglesia, debe ser no solamente universal, sino también inmutable. Pues si se confieran las verdades de la fe de la Iglesia Católica a alguna o a varias lenguas modernas, aunque no fuera ninguna superior a las demás, sucedería ciertamente que, siendo diversas, no aparecería claro y suficientemente preciso el sentido de tales verdades. Y por otra parte, no habría ninguna lengua que sirviese de norma común y constante que pudiera regular el sentido exacto de las demás. Si se abandona esto, justamente si se hace lo contrario, es que deviene la ambigüedad y vienen todos los problemas de la hermenéutica, etcétera, etcétera, y que en definitiva tienen que necesariamente afectar la vida práctica tanto del católico como de la cultura en general, ¿no? Bueno, así que yo creo que... Ejemplo, yo no hablo latín, pero entiendo buena parte de lo que es latín litúrgico. Si me dan algún texto, a veces hasta me animo a meterle mano. Pero veo que, por ejemplo, para mí ha sido lo que sé de latín hasta donde sé, me ha permitido interpretar mejor documentos históricos
o a veces lograr meterme en el alma de los personajes históricos y poder interpretar. A veces uno dice, bueno, pero estás haciendo una inferencia, pero de esa inferencia paso a investigar para ver Claro. si lo que estoy infiriendo es correcto o incorrecto. Y uno empieza a entender incluso el por qué, el caso nuestro de América, ¿no? Cuando lográs meterte en el alma de los revolucionarios, entender en qué momento se quebró su pensamiento, en qué momento dio un giro y que creyeron que era bueno lo que estaban haciendo y que terminó estos 200 años de desastre para América, ¿no es cierto? Y vos notás que hay algo, hay un problema en el alma, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces se dice que faltó ese espíritu monacal, que es lo que te ancla a la sociedad, a la fe, de una manera, ¿no? Porque el monje es el hombre que está rezando, el hombre de consulta, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente se perdió. Y el hombre de consulta que reza en latín y en griego, y tiene por lo general, el monje reza en latín y en griego, y tiene, y luego se llama mucho silencio. Esa práctica de latín, griego, la misa tradicional y el silencio, produce cerebros, produce almas profundas y que son muy interesantes para consultar y para que la sociedad se guíe, ¿no es cierto? Porque esas personas cuando hablan con el mundo marcan una guía, ¿no es cierto? Y cuando no hablan con el mundo son como un pararrayos de los enojos de Dios, pero también son un conducto de las gracias de Dios para que una sociedad funcione mejor. Lamentablemente, a la América hispánica le faltaron más monasterios. Yo creo que faltó algo de vida monacal. O la tuvo, pero no tuvimos ese tamiz que fue la Edad Media. Ahora, Europa tuvo toda la riqueza espiritual de la Edad Media y lamentablemente hoy está abandonando y nosotros a veces con menos estamos rescatando cosas, ¿no? De hecho, se produce mayor cantidad de defensores de la civilización a veces en América que en Europa. O ahí, o por ejemplo, si hablas con un europeo destacado, Roberto de Matei o Miguel Ayuso, conocen a los intelectuales que hay en América. O sea, en Argentina está fulano, mengano, sutano, en Chile está tal, en Uruguay está la otra persona, en México están tales, y que de alguna manera todas esas personas tienen una influencia. Pero cuando entras a ver números, y yo no sé, pero no estamos tan alejados en cantidad de cerebros que se están produciendo en América. Y por otra parte, hasta en cantidad de sacerdotes, y como que hay cierta resistencia. Uno ve que España hoy está muy aborregada, ¿no es cierto? Y no ves reacciones. Italia, uno nota que hay reacciones, pero la trampa del sistema electoral no les permite, por ejemplo, no llaman a elecciones. Entonces, bueno, la opción que tienen los patriotas, y claro, no se pueden presentar. Y ahí queda todo empantanado, ¿no es cierto? Y bueno, hoy estamos en tiempos donde lo cual yo creo que es muy importante formar la cabeza y formar el alma para enfrentar estos tiempos, ¿no es cierto? Sobre todo para educar a nuestros hijos. Si los que tengan chicos, yo creo que este curso de latín les va a dar un montón de herramientas para fortalecer el alma y que nuestros más pequeños puedan estar más tranquilos y más en confianza con la fe, con la tradición y con los valores de la civilización, y no se dejen tentar por todo lo que viene de afuera, que la verdad, entre el mundo arcaico y el mundo moderno está lleno de vilezas. El mundo arcaico podría tener algunos errores, pero en líneas generales funcionaba bien. En cambio, el mundo moderno podrá tener algún acierto, pero en líneas generales funciona mal. Sebastián, acá dicen los mantuanos de Colombia, ¿no? Decían que la Virgen María era su prima. Pero claro, dice, las ideas ilustradas y la Revolución Francesa quebraron el nuevo orden. También nos dice, no han podido con nosotros en siglos, no van a poder ahora. El latín estructura el alma y organiza el cerebro. Los hispanos de América debemos empezar a creernos lo que somos, el centro de la hispanidad y no la periferia. Al ser una lengua muerta, el latín no se ve afectada por las alteraciones modernas. Eso permite, o más bien impide, que se den malos entendidos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, te escucho. Sí, lo de lengua muerta, yo soy un poco contrario a esa idea, pero entiendo que quiere decir creo que se refiere a la inmutabilidad, ¿no? Del latín. Creo que realmente es un punto importante, ¿no? La ambigüedad deviene cuando existe una posibilidad de alterar de acuerdo a las distintas interpretaciones, ¿no? Cada uno que interpreta
hace su ley e interpreta lo que muchas veces, ahí aparece el voluntarismo, ¿no? Interpreto lo que yo quiero en realidad y no lo que el texto dice. Ahí creo que apunta a eso la reflexión, ¿no? Dice, al demonio se le expulsa con exorcismo en latín, no diré más. Bueno, eso es bastante cierto. Nosotros vamos a exorcismos... tener una reunión nosotros tenemos planeado una reunión sobre el exorcismo y el latín. También, va a ser muy interesante, por eso tal vez podamos hacer hasta un programa sobre eso. Sebastián, te agradezco muchísimo y a todos nuestros amigos ya saben, pueden entrar en comunidadhispanista.com para anotarse en el curso de latín y aquellos que quieran colaborar con nuestro canal también lo pueden hacer en comunidadhispanista.com. Recordanos el nombre de tu canal. El canal de YouTube se llama Estudio de Latín, aparece la imagen del Coliseo y bueno, agradecer a las personas que ya hemos llegado a 1000, cosa que para nosotros modestamente es un buen número. Así que muchísimas gracias y los que exactamente la misma imagen es. Muy bien, entonces se merece un aplauso muy fuerte por parte de todos. Y muchísimas gracias, Sebastián. Nos estamos viendo la semana que viene. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Patricio. Un abrazo. Y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, les recordamos nuevamente, 9 y 10 tenemos el segundo foro de empresarios por la hispanidad. ¿Querés participar? Entra en comunidadhispanista.com y ahí te anotás. Muchísimas gracias a todos.